Muy buenos días a todos. Hoy voy a hablar de una persona cuyo aniversario de fallecimiento se conmemora en realidad dentro de 2 días, pasado mañana. Y estoy hablando del zorzal criollo, el morocho del Abasto. Estoy hablando precisamente de Carlos Gardel, del ícono de la cultura popular argentina, de esa persona que dejó esta frase de cuando uno es grande en algo, dicen, es Gardel. Hay 2 corrientes de opinión sobre su nacimiento, una más documentada que la otra quizás, o más justificada en realidad. Él, para los que opinan que nació en Francia, nació en Toulouse, Francia, bajo el nombre de Charles Romuald Gardé, como Carlos Romualdo Gardés, y habría nacido en Toulouse un 11 de diciembre de 1890. Hijo de una mujer planchadora, de una señora con pocos recursos en realidad, que según dijo no sabría exactamente quién era el padre de él, pero que en realidad la otra versión indica que sí sabía quién era el padre, pero que los había abandonado en cuanto ella había quedado embarazada. La documentación que sostiene esto, que él es nacido en Toulouse, Francia, es en primer lugar los registros de ingreso de la madre de Gardel a la Argentina, que figura ella entrando con un bebé. Para quienes opinan que Gardel es uruguayo, nacido en Tacuarembó, hay una vertiente que dice que es nacido de otro matrimonio, que es hijo adoptivo de su madre Berta Gardés, y que Berta tenía otro hijo incluso que se llamaba Carlos Romualdo Gardés, y que ese hijo posiblemente no se sabe dónde fue a parar, pero que se quedó con este chiquito adoptivo que vendría a ser Carlos Gardel. Sin embargo, cuando Carlos Gardel deja un testamento, porque dejó hecho un testamento por recomendación de su representante, él se denomina como Carlos Gardel, nacido en Toulouse, Francia. Y las razones que también sustentan que haya podido él fraguar su propia nacionalidad, porque parece que eso es lo que él hizo, es que justamente para no hacer el servicio militar en Francia, ni para ir a servir al ejército francés durante la Primera Guerra Mundial, él se hizo documentos como uruguayo, falsos, nacido en Tacuarembó. Como dijimos, su mamá se llamaba Berta Gardé, y no pudo darle una vida muy cómoda a su hijo Carlos. Ellos vivían en los conventillos de inmigrantes, por ahí por San Nicolás. A los 18 años, Carlos hacía todo tipo de changas y trabajos sencillos, más bien porque no le gustaba trabajar demasiado duro, y se dedicaba a cantar y cantaba en las esquinas, en algunos clubes y en algunos cafetines y en algún puticlub también, con lo que se hacía sus pesos. Si bien no era muy alto ni muy flaco, parece que era medio garrafita, medio petacón, pesaba bastante, como 120 kilos para la poca estatura que tenía. Era un tipo muy cuidadoso con su aspecto, le gustaba vestirse bien, como si fuera un cajetilla, como se decía en aquella época, y arreglarse mucho y cuidarse mucho el aspecto, lo que hoy se denominaría un metrosexual. Ya de chiquilín, cuando cantaba por unos pocos pesos y le gritaban morocho, cantate otra, morocho, cantate otra, él decidió usar el nombre del morocho o el morocho del Abasto como nombre artístico. Siempre tuvo un estilo así nostálgico, más bien como melancólico, si bien al principio no comenzó cantando tango, sino que Gardel empezó con un payador, Gabino Ezeiza. Había estudiado en el Colegio Salesiano Pío IX de Buenos Aires, estuvo pupilo en 1901 y en 1902 y fue compañero del coro de Ceferino Namuncurá. Luego de haber vivido en los conventillos de la calle Uruguay 162 y después en el de Corrientes 1553, ya para 1927, cuando él contaba con unos pesos más por su carrera, logró comprar una casa para él y su madre, como siempre, de quien no se separaba, en la conocida casa de la calle Jean Jaurès, donde hoy también funciona el Museo de Carlos Gardel, que por otra parte también la UNESCO, en 2003, registró la voz de Gardel dentro del programa Memoria del Mundo, obligando también a la preservación de toda la documentación que se halle sobre Carlos Gardel. Cuando dije la casa de la calle Jean Jaurès 733, que es donde funciona el Museo de Carlos Gardel. Él desde jovencito, de hacer changas por el Abasto y de andar por la zona y de cantar por los cafetines, se había hecho amigo de los hermanos Traverso. Ellos eran dueños del bar O Rondeman, donde lo incentivaron para que fuera y cantara.
Carlos Gardel empezó cantando ahí. Para comienzos del siglo XX, él se conoce con José Razzano y comienzan a formar este dúo que empezó a tener un éxito enorme hasta que José Razzano tuvo un problema de salud en las cuerdas vocales, en la laringe, y tuvo que dejar de cantar, y ahí fue cuando en realidad Carlos Gardel despegó con su carrera solista. Había tomado algunas lecciones de canto un poco informales y después con algunos maestros que se iba cruzando a la noche cantando en distintos lugares, pero también como su madre era planchadora y planchaba ropa de los teatros de la calle Corrientes, de la cual ellos estaban cerca, había entrado en contacto con mucha gente del espectáculo, de quien había aprendido un montón de técnicas y ejercicios vocales como para poder cuidar su voz, ejercitar su voz, y por suerte que decidió hacer esto, porque después lo aterciopelado de su voz fue lo que enamoró a muchísima gente. Incluso esta cercanía con los teatros le valió una contratación que tuvo para un elenco de clacks, de gente que lo que tiene que hacer es reírse o aplaudir, y le pagan justamente por hacer eso en distintas obras de teatro. Él fue clac, utilero y comparsista, y todo esto lo hacía a cambio de algún dinero o a cambio de entradas para ver espectáculos. En el historial de Gardel también cuentan un par de registros en la policía. En 1904 y en 1915 hay 2 menciones de Carlos Gardel justamente con huellas digitales que después lograron comprobar que se trataban de la misma persona, y parece que era por andar metido en tuburios, en algún que otro lugar non santo, o por haber tenido alguna actividad que estaba un poco al margen de la ley. Justamente esto fue lo que puso una traba cuando quisieron ponerle el nombre de Carlos Gardel a la avenida Corrientes. La primera constancia de la voz grabada de Carlos Gardel la logra Columbia en 1912, en la cual grabaron 7 discos dobles cuando él era un ignoto absolutamente desconocido, y le hicieron un contrato que realmente era de migajas, como sucede siempre con la gente que no es conocida. Había grabado La Mañanita, Me Dejaste, Mi Madre Querida, Es en Vano, y una serie de estilos que en realidad eran todo música folclórica. Le decían estilo a todo lo que era música folclórica. Hoy se usa la denominación folclore. Por suerte, este contrato tan desafortunado para él le sirvió sí para tener un nivel de exposición que hizo que después fuera contratado por un monto de 70 pesos por noche para cantar. Y cuando le ofrecieron los 70 pesos por noche, él se confundió y entendió que ese dinero era lo que se le pagaría por quincena. Luego de empezar a tener este nivel de exposición, tuvo una gira por Montevideo. Montevideo lo recibió maravillosamente bien, fue realmente un auge increíble el que tuvo. También lo recibió que él decidió más adelante comprar una casa allá que lamentablemente nunca pudo estrenar. Desde Montevideo fue contratado para una gira a Brasil. Cuando tomó este barco para llegar a Brasil, en este barco se conoció con Enrique Caruso. En la gira de Brasil no le fue demasiado bien porque la barrera del idioma le impidió llegar a la gente, si bien ellos podían apreciar su voz, pero no entendiendo exactamente las letras, y eso no prendió como esperaban después de haber tenido semejante repercusión en Montevideo. La cuestión es que ya siendo famoso, la noche del 10 de diciembre de 1915, él estaba festejando su cumpleaños en un lugar muy top que había, que se llamaba Palais de Glace, que era un salón de baile que había en Recoleta, y en un hecho bastante confuso, él recibe un balazo. Nunca se pudo saber a qué se debió este balazo, si era un matón contratado, si era quién sabe qué. El tema es que parece que ese proyectil nunca fue retirado del cuerpo de Gardel, y lo encontraron cuando le hicieron la autopsia después de que falleciera, y por eso alguna gente decía que el accidente en el que él falleció se había provocado por un tiroteo, porque encontraron una bala en el cuerpo de Gardel, pero verdaderamente esa bala era de cuando él era más joven. Si bien murió muy joven, esa bala era la de el balazo que recibió a la salida de su cumpleaños una noche. El éxito rotundo llegó cuando él grabó Mi Noche Triste en 1917, y realmente esto fue un boom tan grande que se vendieron como 50.000 unidades y él llegó a cobrar como 8.000 pesos de ganancia. Como pasa en muchos casos con la gente que tiene éxito, lo pronto que vino fue el cine, y ahí fue cuando él protagonizó una película que se llamó Flor de Durazno. Lo raro es que esta película era muda. O sea, ¿qué hacían poniendo a Gardel en una película muda? Bueno, ante la protesta que él tuvo, el director no tuvo mejor idea que decirle: no te preocupes, te voy a poner cantando, aún con una película muda.
O sea, ya a Gardel se lo veía no solo actuando, sino también cantando con la guitarra, pero sin sonido. Después, más adelante, con el tiempo, se hicieron versiones sonoras de esta película y dicen que la parte donde se lo ve a Gardel cantando es la banda original sonora que se tomó en aquel momento, si bien no se había usado para el film que se presentó. Para este momento, Gardel ya se había empezado a preocupar por su figura, ya había tomado conciencia de que con esa imagen de garrafa no iba a llegar muy lejos, no medía más de 1,70 m y pesaba más de 120 kilos. Entonces él, que era como muy prolijo con su imagen, empezó a preocuparse por adelgazar y qué sé yo, porque veía que en cine realmente iba a necesitar tener una figura un poco más esbelta. Y además le habían recomendado que tratara de ser el galán, que además cantaba tangos. Después de esto vino Mi Noche Triste, que ahí sí era un tango con letra lunfarda, así que esto también le valió todas las críticas del ambiente diciendo que eso era muy arrabalero, muy orillero, que no era para ser escuchado, porque para esta época el tango ya venía con una fuerte influencia de Francia. El tango al principio en Argentina era una cosa totalmente orillera, era una música que solo bailaba y escuchaba la gente de muy baja condición. Había nacido en los conventillos, en la zona sur, en el arrabal, cerca de los saladeros, cerca de las curtiembres, donde eran la mayoría de gente descendiente de esclavos, porque la palabra tango viene del término tangó. Tangó eran las fiestas que hacían los negros ya liberados, donde escuchaban música, bailaban su música, tocaban los tambores. De ahí viene también el candombe y por supuesto todas las palabras como mucama, candombe, samba, quilombo, o sea, vienen todas de ese origen. Entonces el tango en sus principios no tuvo ninguna aceptación a nivel social. Solamente cuando el tango empieza a triunfar en Francia, empieza a triunfar en París, es cuando la aristocracia argentina, que lo ve triunfar en París, lo trae como una moda de lo más exclusiva y de lo más transgresora, pero no antes de verlo triunfar en París. ¿Cómo será que Gabino Ezeiza, que había sido su maestro, su mentor y su acompañante también en las payadas, le dice un día a Gardel: el tango es una caricatura de la música y la literatura, de origen bastardo y sucio. Usted debe cantar lo nuestro, no ese invento de los advenedizos que nos quieren imponer sus demoníacas costumbres y vicios. No haga eso, joven, no ensucie su actuación con semejante profanación del arte y del buen gusto. Eso fue lo que le dijo Gabino Ezeiza a Gardel. Pero el tango venía avanzando a pasos agigantados, a tal punto fue que, por ejemplo, el italiano Rodolfo Valentino, adoptando la identidad de un bailarín argentino de tango y vestido como gaucho, causaba sensación mundial en una película que se llamó Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis. Ya con mucho más éxito, Gardel tenía 3 guitarristas, y con ellos 3 debutaron en París un 30 de septiembre de 1928 en una función que se hizo a beneficio del Teatro Fémina y en los Champs-Élysées, y después ya siguió con otras actuaciones en Montmartre y en todos los barrios más bohemios de París. Tuvo un éxito rotundo porque justamente era la combinación de la música y del cine. Y esto le da la idea también a un productor de hacer cortometrajes. Hizo 15 cortometrajes, de los cuales por supuesto 5 los arruinaron en laboratorio, así que solamente sobrevivieron 10. Uno de ellos se llamaba Leguizamo Solo, y en el videíto, que eran como videoclips justamente, aparecía Irineo Leguizamo, que era un jockey de la época. Otro fue El Carretero, Añoranzas, Rosas de Otoño, Mano a Mano, Gira, Gira, Tengo Miedo, Padrino Pelao, Enfundá la Mandolina, Canchero y Viejo Smoking. Estos se filmaron en Buenos Aires entre octubre y noviembre de 1930 y se estrenaron al año siguiente. Y eran verdaderamente los precursores del famoso videoclip que hoy vemos de las bandas en la tele. Y además fueron la primera producción de cine sonoro en la Argentina y eventualmente en América Latina representando a un tema musical. Ya se habían hecho algunas películas con un poco de canto, con un poco de baile, pero que fueran cortometrajes solamente de temas musicales eran los primeros. Después de esto ya se animaron a más y se filmaron 2 películas luego de su gira por Francia. Una de ellas fue Las Luces de Buenos Aires, que tuvo un éxito rotundo. En esta película había tango, malambo, había danzas folclóricas, y justamente para la composición de la música de esta película se contrató a Gerardo Matos Rodríguez, que es el autor de La Comparsita,
y para ejecutarla a los hermanos De Caro y a Pedro Lawrence, que era bandoneonista. Incluía temas como Tomo y Obligo y otros tangos famosos. Después de esto, la Paramount, que había hecho esta película, entró en crisis porque era justo la depresión mundial, antes de que Hitler tomara el poder en Alemania. Y ahí es donde aparece la figura de Alfredo Lepera. Alfredo Lepera le ayuda a reescribir algunos guiones que le habían propuesto para cine y que realmente no se adaptaban ni en la forma ni en el estilo, no tenía nada que ver con lo argentino. Era la proyección de imaginación que tenían afuera de un argentino. Entonces, con la ayuda de Lepera logran darle mucha mejor forma a esta otra segunda película, que es Melodía de Arrabal. Bueno, Melodía de Arrabal a los 3 meses ya había superado el éxito de la anterior, de Las Luces de Buenos Aires, por 3 veces. Para 1933 Gardel tenía que hacer una gira por Europa y por Estados Unidos, y ahí fue cuando, de una manera casi visionaria, el representante de él, Delfino, le sugiere que deje hecho un testamento holográfico, o sea, a mano, y él lo hace. Ahí es donde él dice que nació en Toulouse. Después de esto, él hace 2 películas más, que son El Día que me quieras, en 1935, que es donde canta el tango Volver, y Tango Bar, que es la última película que él hizo, donde canta Por una cabeza y Arrabal amargo. Él había conseguido establecer una especie de Gardelmanía. Los tipos lo imitaban, se peinaban igual que él, se ponían el sombrero así un poquito de costado como él. Las mujeres morían por él, estaban enamoradas de la figura de Gardel. Él en realidad no era un hombre de decidirse por una mujer. Él decía que las mujeres eran todas tan hermosas y tan dignas de ser amadas que si él se dedicaba a una sola era como faltarle el respeto a todas las demás. Pero además era un tipo bastante melancólico. Cuando él ya tuvo chofer, a veces le pedía que lo llevara a la puerta de la casa de los conventillos donde él había vivido antes, se bajaba del auto, se quedaba mirando y después volvía al auto y se quedaba sentado ahí adentro un rato en silencio, hasta que le decía a su chofer: ya está, vamos. Pero era muy melancólico. En su gira por Estados Unidos sucedió un gran hecho, y fue que un señor argentino que vivía en Manhattan y era peluquero, mandó a su hijo a llevarle a Gardel una estatuita de madera que él había hecho con la figura de Gardel. El chiquito ese se llamaba Astor Piazzolla y tenía apenas 13 años, pero ya tocaba el bandoneón. La cuestión es que establecieron un vínculo de lo más lindo. ¿Cómo será que Gardel lo invitó a que él hiciera de canillita en la película El Día que me quieras? Era tan lindo el vínculo que habían generado con este nenito que era Astor Piazzolla, que Gardel lo invita a irse de gira con él. Pero el padre decide que todavía es muy chico para irse de gira, la verdad es que no daba, y esto fue lo que lo salvó de fallecer en el accidente aéreo junto con Carlos Gardel, porque después de este viaje él comienza una gira por Puerto Rico, por Venezuela, donde le va fantásticamente bien. Van a Curazao, Aruba, Colombia. En Colombia tenían que hacer Barranquilla, Cartagena, Medellín y Bogotá. Y ahí fue el fatídico viaje partiendo de Medellín hacia Bogotá. Ese 24 de junio de 1935 se suben en Medellín con destino a Bogotá, el avión despega y lamentablemente el viento fuerte que había le hace perder el control al piloto y termina chocando al despegar contra otro avión alemán. Hubo un montón de versiones porque no podían terminar de esclarecer las razones por las cuales sucedió ese accidente. Como en la autopsia le encontraron a Gardel una bala de cuando era más joven, pensaron que había habido un tiroteo arriba del avión y que una bala sin querer le podría haber pegado al piloto. Aparte, como todo el avión se calcinó, fue muy difícil poder reconstruir lo que había pasado a partir de los cuerpos. Estaba todo quemado. ¿Cómo será que a Gardel lo terminan de identificar por medio de la dentadura? Pero de no haber sido por el padre de Astor Piazzolla, que no lo dejó ir de gira, hoy no tendríamos al otro sucesor grande del tango como es Astor. En el mismo vuelo, junto con Carlos Gardel, murió Alfredo Lepera, también el guitarrista Guillermo Barbieri y su secretario Corpás Moreno. Su representante Armando Delfino, justamente el que había logrado que dejara hecho un testamento, fue el que se ocupó de repatriar los restos de Gardel, que había sido enterrado en Medellín. Tuvo un viaje bastante largo porque tuvo que hacer tramos incluso a lomo de burro, carreta y tren y barco como para poder traerlo desde Medellín hasta Buenos Aires. Actualmente sus restos están en el Cementerio Oeste o Cementerio de la Chacarita. Y los restos de Alfredo Lepera también están en la Chacarita en una bóveda de los Lepera.
Y este es el final de nuestro zorzal criollo, por lo menos el final de la vida contada, porque Gardel no solo nunca muere, sino que cada día canta mejor. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido. Yo les dejo un beso muy grande y espero tenerlos el sábado que viene en el próximo segmento de Mundo de Mente. Chau, chau.